evaluación de los programas públicos. Muy similar a los temas anteriores que hemos tocado sobre proyectos y programas, ¿no? Pero este curso, como lo dice en nuestra introducción, pues ya aglomera, ¿no es cierto?, a todos los programas, no solo sociales en este caso, sino a todos los programas existentes en el Estado, que ya persigue pues la satisfacción de una necesidad ya de la población en general, no solamente de la población vulnerable. ¿A través de qué? De la misma forma, ¿no? A través de intervenciones. Entonces, este curso lo hemos preparado justamente enfocado en contextos reales, ¿no? Para que pueda ser de bastante utilidad al participante. Entonces, el menú que proponemos de este curso es que vamos a empezar hablando un poco acerca del ciclo de la gestión pública. No podemos hablar de programas públicos, no sin antes de hablar del ciclo de la gestión pública, ¿no? Porque está encaminado a ello lo que son los programas públicos. Enseguida vamos a hablar lo que es sobre la política social y programas públicos. Enseguida vamos a tocar la evaluación de la política social, la evaluación de programas públicos, vamos a desarrollar un poco el marco conceptual teórico de programas públicos, los elementos de la evaluación de programas públicos, las funciones de la evaluación, principios de la evaluación, todo de programas públicos, las etapas de la evaluación de programas públicos, el diseño de la evaluación de los programas públicos y finalmente los tipos de evaluación de programas públicos. Asimismo, este material contiene para el participante preguntas más importantes, ¿no?, que hemos extraído del curso, preguntas y respuestas, para que el participante pueda responder esas preguntas y medir el, el nivel de atención, la capacidad de atención que ha podido tener en este curso, ¿no? Entonces, decíamos al principio que este curso va a aportar herramientas y saberes, ¿no?, para dar los primeros pasos en materia de monitoreo y evaluación de programas públicos. Entonces, de esa manera, el estudiante va a enriquecer su propia práctica laboral al asegurarse que las políticas y programas que gestiona se orienten efectivamente, ¿no es cierto?, a la generación de un mayor valor público. ¿Qué pretendemos lograr en el participante al culminar este curso? Pretendemos que el estudiante haya aprendido a reconstruir la cadena de valor que subyace a todo programa público y asimismo a definir los elementos clave necesarios para estructurar un sistema de monitoreo. También pretendemos que el estudiante conozca cuál es la información que aportan los diferentes tipos de evaluación y qué pasos debe darse para su evaluación. Eso es lo que pretendemos con este curso, lograr en el participante. Entonces, empecemos pues con el ciclo de la gestión pública. No podemos hablar de programas públicos sin hablar antes del ciclo de la gestión pública, ¿no es cierto?, que viene a ser actividades desarrolladas que conforman un ciclo cuyo proceso de producción de resultados y valor público se desarrolla a través del conjunto de instituciones, funciones de las entidades públicas, como si fueran una red como las que vemos, ¿no? Entonces, todo empieza con una planificación en el ciclo de la gestión pública, en el que se define objetivos del gobierno a mediano y largo plazo. Asimismo, intervienen instituciones públicas, estrategias de política pública, insumos, recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y de sistemas, ¿no?, en la etapa de planificación. Y luego viene la parte de la presupuestación, que comprende a las finanzas públicas, a la disciplina fiscal, al marco fiscal y a los sistemas de administración financiera y obviamente también la gestión presupuestaria y contable. Seguidamente, una vez realizado ese tipo de
etapas, se pasa a la etapa de la implementación, que viene a ser la etapa de la inversión pública, puede ser de bienes, servicios o intangibles de productos, ¿no? Más conocidos como outputs. Asimismo, la asignación, la distribución de consumos y productos, de resultados, más conocido como los outcomes. Y finalmente viene la etapa de la evaluación, ¿no? De todo lo que se ha planificado, presupuestado, implementado. Viene la etapa de la evaluación, que viene a ser un cambio social, valor público generado. Todas las etapas que hemos hecho realmente valió la pena o no, ¿no es cierto? Y se evalúa sus efectos negativos, positivos y los resultados. De resultados y también los impactos, ¿no? Entonces, con todo ello, ¿qué podemos decir? Que los programas públicos son uno de los principales instrumentos para lograr los resultados esperados y su correcto diseño y ejecución serán claves para lograr sus objetivos. Entonces, el Estado pues busca conseguir el logro de los objetivos de desarrollo mediante la planificación de políticas, para lo cual que hace uso de recursos disponibles con los que a su vez financia la ejecución de programas y proyectos que aspiran a solucionar problemas para satisfacer necesidades de la ciudadanía por medio de la producción de entrega de bienes y servicios. Por eso es importante que toquemos antes de hablar de programas públicos el ciclo de la gestión pública. Y asimismo también debemos mencionar sobre la política social y programas públicos, que, que empieza, ¿no es cierto?, con la política social y focalización. Todo programa público que se vaya a implementar en el Estado requiere de una política social, requiere identificación de una necesidad y asimismo para ello requiere una focalización. Entonces podemos decir que la política pública de lo social viene a ser pues un conjunto de criterios para resolver los problemas que dificultan la satisfacción de necesidades de las personas en su vida cotidiana, la cual no se operacionaliza a través de programas y proyectos públicos de lo social en las distintas entidades del Estado. Entonces, la política pública de lo social puede ser universal y focalizada. Puede ser para todos o no también. Entonces, en este momento en nuestro país es mayoritariamente focalizada, ¿no es cierto? Todo programa público es focalizado. Entonces, la intervención social de la política tiene como mecanismo la operacionalización de los programas sociales, ¿no? Es decir, ejecutar los programas sociales. En ese sentido, podemos decir que los beneficiarios de los programas sociales son determinados por instrumentos, por ejemplo, por un padrón general de hogares como el CISFO, asambleas comunales de validación o usuarios que realmente, mayoritariamente los programas o proyectos realizan, ¿no? Para identificar o para validar ante la población y sus autoridades a sus usuarios. Asimismo, se utiliza como instrumento la ficha socioeconómica, en el que se hace un empadronamiento, ¿no es cierto?, sobre las características del hogar y los que determinan, pues, los beneficiarios. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar como ejemplo al programa Juntos, al programa Pensión 65, al programa Contigo. Entonces, estos programas básicamente, pues, son programas de subsidios monetarios o transferencias monetarias del Estado, con una triple dependencia. Entonces, las coberturas son determinadas por el MIRIS, ¿no es cierto?, que determina la población objetivo. Desde el MIRIS se determina si tal población requiere un programa o proyecto de vivienda, un programa o proyecto social, un programa o proyecto de saneamiento. Desde el MIRIS se establecen las necesidades, ¿no? Las necesidades de programas y proyectos, de lo cual los beneficiarios son indicados por estos programas, ¿no es cierto? Y también por las municipalidades. Y los subsidios son asignados por cada programa, es decir, el apoyo económico. Las municipalidades vienen a ser pues como un ente articulador
y también con un ente administrativo de muchos programas como Pensión 65 en especial, ¿no? Que ellos pueden recepcionar, por ejemplo, la documentación de potenciales usuarios para derivarlo a, por ejemplo, a Pensión 65. Entonces, para estos programas sociales existen diversos criterios, ¿no? Para determinar los beneficiarios. En algunos se han creado instrumentos propios de determinación de beneficiarios. Por ejemplo, para el programa de alimentación escolar Caliwarma, juntos, se ha creado el índice de vulnerabilidad escolar, ¿sí? El programa Juntos, por ejemplo, pues vela o verifica, ¿no? La asistencia escolar, a fin de que no haya deserción escolar. Y el programa Caliwarma provee de alimentación básica, ¿no es cierto?, a los escolares para evitar justamente la desnutrición crónica. Entonces, estos programas pues son administrados por los respectivos ministerios y servicios, en este caso por el MIDIS. La focalización pues aquí juega un papel importante y trascendental, ¿no? Entonces, la focalización particulariza a los que no tienen, denominándolos pobres o pobres extremos, lo que dualiza o divide la sociedad entre pobres y no pobres. Entonces, para ser sujeto a política social hay que reunir requisitos de pobreza, ¿no? Lo que constituye un estereotipo de persona. Es decir, hay que acreditar pertenencia social a un estrato de la población para acceder a bienes sociales que contribuirían a una mayor igualdad de oportunidades, más conocido como la inclusión social. Entonces, la focalización, pues, es una herramienta, ¿no?, de distribución de bienes sociales. En la focalización se determina qué población requiere servicio de alimentación escolar, servicio de subsidio, servicio, por ejemplo, de vivienda, de saneamiento, ¿no es cierto? Bajo esa, bajo ese instrumento de focalización se identifica a las personas según su necesidad. Entonces, estas personas pues tienen que tener determinados requisitos para acreditar la pertenencia al estrato de la población que pretende beneficiar. Cada proyecto o programa pide requisitos específicos, ¿no es cierto? Entonces, a esto le llamamos focalización. Por ejemplo, para ser beneficiario de un programa de saneamiento, la mayoría de la población no debe tener, ¿no?, agua potable o no debe tener instalaciones sanitarias, ¿no? Por decir así. Entonces, si cumplen esos requisitos primordiales, entonces la mayoría de la población se beneficia con un proyecto de saneamiento, porque los convertiría pues en una población vulnerable, ¿no es cierto? En tema de saneamiento, que viene a ser un aspecto importante para la vida saludable de la población. Entonces, con ello, pues la focalización se expresa en diferentes formas de inversión presupuestaria. Inversión en las personas o focalización hacia las personas. Entonces, ahí tenemos las estrategias y planes, ¿no?, como tipos de instrumento político. En Perú no se aplica la identificación de un sistema de información social en tal sentido de que no realizan pues la distinción entre sistema de información y registro de destinatarios potenciales, sino que se utiliza una herramienta, una sola herramienta que agrupa toda la información de los destinatarios o beneficiarios según sea el caso, es decir, a través de la focalización. Lo cual se traduce, ¿no?, que se hace un registro de destinatarios potenciales bajo el sistema de focalización de hogares CISFO, en lo cual se determina la cobertura, ya sea alta, que viene un porcentaje del 78.4% de la población, ¿no?, según el índice 2020. Es decir, el 78.4% de la población en el 2020 pues requerían la cobertura de algún tipo de servicio, según el empadronamiento CISFO que se hizo. Claro, el CISFO se puede hacer, como dice, ¿no?, de manera segmentada o de manera general.
Entonces, bajo este mecanismo se levanta información, ¿no? A través de encuestas masivas, entrevistas locales o solicitud, ya sea a demanda, ¿no? O bajo interoperabilidad baja, es decir, bajo cruce de información, ¿no? Por ejemplo, mayormente el CISPO hace cruce de información permanente, ¿no es cierto? De pronto, pues una persona hoy sabe que está en una situación de pobreza, ¿no? Pero de pronto pasa un tiempo y ve que su situación ha cambiado, ya no está en situación de pobreza. Entonces hace una pequeña indagación y observa que realmente le han observado eso porque tal vez ¿no? Como ejemplo, ha emitido recibo por honorarios, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, bajo esa situación, pues el sismo lo declara no pobre, ¿no? Entonces, a eso le llamamos la interoperabilidad, ¿no? Que es una acción baja, pero sí lo realiza el sismo de vez en cuando. Entonces, los mecanismos de verificación de la información que se realiza a través de base de datos administrativos, a través de un instrumento de focalización o caracterización socioeconómica, es decir, se clasifica a la población y a la población si está en situación de pobreza extrema o en situación de pobreza, ¿no? Y a la población que se le clasifica, ¿no es cierto?, bajo los quintiles uno, 2 y 3, en el que entendemos que a los de quintiles uno y 2, 3, pues son personas altamente pobres, ¿no es cierto? Y el quintil 2 sería pobres, y así sucesivamente va bajando, ¿no? Y la clasificación socioeconómica, ¿no es cierto?, que consta de tres etapas, que combinan información de bases administrativas, consumo de servicios públicos y un índice de focalización de hogares. Por eso es que muchas veces para algún programa o proyecto social piden, ¿no es cierto?, un recibo de servicios. Entonces, si el consumo de energía eléctrica o de agua es alto, entonces hacen una calificación administrativa, como se dice, ¿no? En el que lo declaran no pobre al este, a determinado poblador, porque suponen que si tiene un alto consumo de energía eléctrica o alto consumo de agua, pues tiene electrodomésticos, ¿no es cierto? Lo cual reduce su índice de pobreza. Entonces podemos decir que el objetivo, la priorización y selección de potenciales beneficiarios de programas sociales es del tipo de instrumento de focalización. Entonces ahí vemos la ficha socioeconómica única, ¿no? Que se utiliza para segmentar, para clasificar a una población determinada o persona para que sea beneficiario o usuario de un proyecto o programa social. Entonces, que viene a ser un instrumento que contiene preguntas, ¿no? Que va a realizar todo empadronador para recolectar datos sobre las características socioeconómicas del hogar. Entonces, vemos ahí que como en su primera sección, la ficha socioeconómica se va a ocupar netamente de localización de la vivienda, ¿no? Que consta de 14 preguntas. Y la sección 2, que viene a ser una entrevista y supervisión que permite realizar el seguimiento del empadronamiento, así como conocer el resultado del mismo. La sección 3, las características de la vivienda, que consta de 9 preguntas. La sección 4, que contiene los datos del hogar, que contiene 5 preguntas. Y la sección 6, que toca, ¿no es cierto?, las características de la población, que consta de 12 preguntas. Y la sección 6, que toca el tema de la educación, ¿no?, del hogar, de los integrantes del hogar, que contiene 4 preguntas, que se aplica a personas de 3 años a más. Y la sección 7 que toca pues el tema de la ocupación del jefe de hogar y los integrantes, que contiene 2 preguntas para personas de 6 años a más de edad. Y la pregunta 8, la sección 8 que toma tema de la discapacidad, que tiene una sola pregunta, ¿no? Justamente para de esta pregunta pues nace, ¿no es cierto?, el programa Contigo. Claro, el programa Contigo pues se beneficia a personas con discapacidad severa, ¿no? Entonces, esta sección 8 busca eso. Vemos la sección
8, ¿no es cierto? 9 de programas sociales, ¿no? Que contiene una sola pregunta para conocer si el hogar o algún integrante del hogar eh, es beneficiario o usuario de un programa o proyecto social. Y ahí vemos, ¿no? Un ejemplo de la ficha socioeconómica única que prácticamente, pues, podemos decir que determina, ¿no? La política pública de un programa público. Es una ficha determinante, desde el cual cada pregunta está estructurada justamente para calificar y clasificar a una persona si amerita o no ser beneficiario o usuario de un proyecto o programa social. Entonces, la inversión programática también es un tema importante a tocar en el tema de los programas públicos, ¿no? Ahí están los programas sociales, que sabemos en el país son diversos, ¿no? Y además están sectorizados, es decir, corresponden a distintas dimensiones de la vida personal, es decir, responden a diversas necesidades de las personas. Los hay desde educación, como el programa PRONAVEC, ¿no es cierto?, para aquellos estudiantes sobresalientes pero que tengan una baja condición socioeconómica, que les garantiza la educación superior, por ejemplo, ¿no? El programa PRONAVEG. Pasando por los de generación de ingresos como son los de apoyo a la microempresa, ¿no? Podemos hablar del Ministerio de Trabajo, de los programas temporales de trabajo, ¿no? O también del programa de FONCODES, ¿no? Que promueve la microempresa a través de sus diversos proyectos y programas. Y hasta ahí, pues, programas de salud, ¿no? Como es el caso del SIS, que según la clasificación socioeconómica de la persona, otorga el SIS gratuito o el SIS para todos, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, este tipo de programas utilizan la herramienta metodológica llamada diagnóstico. Es muy importante el diagnóstico, ¿no? Para conocer las necesidades de la población y que se convierta así en beneficiaria del programa respectivo. Entonces, para hacer diagnósticos habitualmente se utilizan al menos dos técnicas. La del diagnóstico participativo, que se realiza con un mecanismo ad hoc del programa llamado promoción, la cual capacita a las personas en la determinación de sus necesidades y permite priorizarlas. Sí, pues mayormente este tipo de diagnóstico participativo se utilizan en reuniones masivas, ¿no? Se ejecutan. Así, en público se conoce, ¿no? Las carencias, las necesidades, las potencialidades, los recursos, todo se diagnostica, ¿no? Asimismo, la carencia de servicios, sobre todo, ¿no? De la población y de cada uno de sus integrantes. Como ejemplo, tenemos el programa País que realiza este tipo de diagnósticos participativos y otros programas también, obviamente, de los gobiernos regionales, ¿no? Y también nacionales. Pero tiene un programa en especial, ¿no? Que es el programa País que dentro de sus competencias realiza este tipo de diagnósticos permanentes, participativos en la población que interviene. Entonces, se puede hacer diagnósticos cuantitativos, ¿no? De una situación o problema, por lo general se realiza por medio de la entrevista estadística o encuesta, que permite conocer las características de la población y su distribución en la vulnerabilidad de sus necesidades. El diagnóstico, entonces, ¿qué nos permite? La pertenencia y, por lo tanto, la focalización del programa. Pues, los diagnósticos se hacen realidad, es decir, se operativizan en proyectos para llevar a cabo finalmente la intervención social. En pocas palabras, ¿no? Todo diagnóstico tiene un fin, no se hace por hacer, ¿no es cierto? Tiene un fin. Se hace un diagnóstico para que se convierta en proyecto o programa. Y para que ese proyecto al final intervenga, realice una intervención social en esa determinada población. Es importante también mencionar la evaluación de la política social, que responde, ¿no es cierto?, a los programas públicos. Entonces, la evaluación surge como una necesidad de conocer si los programas realmente resuelven o no la situación problema para los que fueron constituidos y por ende a mejorarlos en cuanto a aquellos puntos que son deficitarios, ¿no? De esa forma,
se evalúa la política social de cada programa, si realmente está respondiendo o no a resolver una situación o un problema para lo cual fueron construidos, ¿no? Por ejemplo, el programa Pensión 65 realmente está cumpliendo su función esencial para el que fue creada de dar protección al adulto mayor. El programa Juntos del Estado realmente está reduciendo la deserción escolar, está reduciendo el tema del control de anemia en la población. Todo eso bajo preguntas técnicas, pues la evaluación de la política social evalúa a este tipo de programas, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué fin? No de disolverlos, ¿no? Sino para mejorarlos y corregirlos. Entonces, se puede hallar en el diagnóstico la situación problema, o en el diseño del programa para resolverla, o en la ejecución del programa, ¿no? Según necesidad. Entonces, en consecuencia, pues la evaluación es un juicio de valor sobre uno o varios de los componentes mencionados. Entonces, nos lleva a preguntarnos, ¿no? El qué, cómo, dónde, cuándo, por qué evaluamos. Con esas preguntas podemos conocer si realmente un programa o proyecto está respondiendo o no a su objetivo por el que fue creado. Entonces, en la parte que, pues, esta pregunta pues se refiere al espacio de acción del programa, en tanto a hacer del programa, es decir, está dirigido al hacer del programa, ¿no? Podríamos abundar señalando que está dirigido a las múltiples interacciones que se desarrollan en un programa por los componentes de este. A eso responde el que, a la acción del programa. ¿Qué hace, no? El programa, ¿qué hace? Bueno, ahí podemos poner como ejemplo los procesos que cada programa tiene, ¿no? Cada proyecto o programa. Siempre un proyecto o programa va a tener un proceso, un inicio y un fin para que dicho beneficiario o usuario de ese proyecto o programa pues siga siendo considerado o no. Es decir, cada usuario o beneficiario de un proyecto o programa siempre está en constante evaluación para ver si merece o no seguir siendo beneficiario de ese programa o proyecto. Y el cómo nos ayuda pues a emplear para llevar adelante la evaluación, es decir, si será cualitativa o cuantitativa, ¿no? Hablamos de números y de características en el cómo. Y en el dónde nos referimos dónde se va a intervenir dicho programa o en qué lugar de ese programa se va a evaluar su impacto. Podemos evaluarlo en un lugar donde hay mayor cantidad de usuarios y beneficiarios, por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta la población usuaria. O también podemos evaluarlos eh, tomando en cuenta los índices, ¿no? De pobreza, por ejemplo. ¿Realmente ese proyecto o programa está reduciendo o no la pobreza en dicha población rural, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo? El cuándo nos ayuda pues a referirnos al tiempo de la ejecución del programa. ¿Desde cuándo ya este programa se ha creado? Y en ese tiempo que se ha creado está respondiendo a sus objetivos y el por qué nos señala la casualidad, la causalidad de la evaluación, ¿no? Que generalmente debe estar dada por la no resolución de la situación problema. ¿Por qué, eh, por ejemplo, podemos poner como ejemplo, ¿no? ¿Por qué X programa no está coberturando toda la población focalizada? Y si no, o si no, ¿por qué ese programa está dando un impacto positivo en esa población? ¿A qué se debe? ¿A su propia intervención o es a otros factores externos? A ese tipo de preguntas nos lleva a este por qué, ¿no es cierto? Un por qué crítico y un por qué positivo. Es así también la evaluación programática nos permite hablar sobre las formas de evaluación programática. Entonces, bajo la evaluación programática podemos distinguir al menos tres formas de evaluación, ya sea el ex ante, la del proceso y la ex post, que es importante acotar que las formas de evaluación se hacen sobre la
operacionalización de un programa, ¿no? Es decir, siempre un programa está en constante evaluación. Entonces, esto nos sirve para evaluar un programa o proyecto en sus unidades de acción que hacen posible la realización del programa. Es decir, el programa no se le evalúa solamente en general, sino de manera específica, ¿no? Cada proceso, cada acción que realiza ese programa siempre está en evaluación. Y a ello le llamamos una evaluación programática. Y en la evaluación ex ante, ¿qué se realiza, ¿no es cierto? ¿Qué se ve? Se ve la organización, la estructura, ¿qué más se analiza, ¿no? La correspondencia, su coherencia, su pertinencia, su coordinación, su focalización, sus actividades que realiza, su metodología. Entonces, en el fondo se está evaluando en el ex ante el diseño de cada proyecto. Viene a ser como una evaluación simulada, ¿no? En la evaluación ex ante. Y en la evaluación ex post vemos pues la medición de esos resultados de cada intervención de ese programa, ¿no? Como referencia a los estándares señalados en el diseño del programa. Los resultados de cada programa. ¿Ya? Hay más resultados negativos, resultados positivos. Y ahí vemos también el tipo de evaluación, ¿no es cierto? La evaluación de proceso, que viene en el que podemos mencionar algunos aspectos teóricos metodológicos, en el que la evaluación nos permite dar un juicio sobre una experiencia y por ende, pues la evaluación nos va a servir aquí como un mecanismo que da cuenta de una experiencia. Nos da pues un juicio de valor respecto a los distintos ámbitos de la experiencia de ese proyecto o programa que estamos interviniendo. Y para explicar la experiencia, pues nos constituimos en un instrumento que es la operacionalizando, ¿no? Por un observador. Necesitamos ahí un observador que viene a ser pues el personal, ¿no es cierto? El personal, ya sea sobre todo de campo, ¿no? Que observa todo lo que está proyectado se está cumpliendo o no en el ámbito de intervención de ese programa. De esa forma, pues, nos sirve, pues, como un mecanismo que nos aprende a registrar y también a observar. Entonces, este mecanismo, pues, aprende y registra los distintos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, nos permite objetivizar lo anterior. La experiencia es un programa y los ámbitos son los distintos componentes del programa. Es así que podemos decir que los programas a los que nos referimos se refiere a los programas sociales, ¿no es cierto? Que están referidos a intervenir socialmente para ayudar a satisfacer necesidades que las personas por sí mismas no pueden hacerlo. Nos permite hacer una distinción importante porque cada programa tiene medios, fines distintos, en torno ya sea a los cuales se han estructurado cada componente del programa. Entonces, los medios son los componentes que hacen posible los fines, ¿no es cierto? Es decir, son las distintas partes de un programa que están estructurados de una determinada forma que logran a través de sus productos constituir un fin. Y ahí poco a poco vamos entrando, ¿no? A lo que es el programa de monitoreo de la política social. Ahí podemos mencionar a lo que es la evaluación diacrónica. Si queremos hacer un monitoreo de la política social, tenemos que mencionar primero el tipo de evaluación diacrónica, que viene a ser pues una herramienta metodológica del programa, ¿no? Que está sustentado sobre todo conceptualmente en el concepto de intervención social. ¿Esto qué implica? Pues tomar el monitoreo como una investigación social en un momento determinado de la ejecución del programa y en un espacio de su realización. Nos escribe sobre todo cómo interviene un proyecto o programa, ¿no es cierto? En un determinado espacio, en un determinado momento, ¿no? Y es así como se interviene en un proyecto o programa. Y la intervención social, pues, en pocas palabras podemos decir que viene a ser una acción
¿no? Una acción que pretende modificar una situación inicial para llegar a otra situación social, que incorpore los efectos de dicha acción, es decir, mayormente los programas buscan pues un cambio en los hábitos o en la calidad de vida de las personas, ¿no? Si hoy hemos encontrado una población vulnerable con alta tasa de pobreza, con alta tasa de necesidades, de carencias, la idea de mi intervención siempre va a ser mejorar ese hábito que he encontrado, ¿no? A un hábito mejor. Entonces, en consecuencia, podemos decir que las intervenciones sociales son múltiples y además variadas, ¿no? Porque responden a necesidades de las personas de cada ámbito de la vida cotidiana, bajo un criterio de focalización y bajo un criterio de necesidad. Entonces, las intervenciones sociales, pues, pueden estar referidas a qué? A necesidades psicosociales, autoestima, sexualidad, embarazo precoz, drogadicción, violencia familiar. ¿Para qué más existen programas y proyectos? Para necesidades de capacitación, para cursos de gasfitería, peluquería, para cursos para microempresarios, etcétera, ¿no es cierto? ¿Para qué más existen proyectos o se crean proyectos, programas para necesidades de nutrición? Es decir, para la alimentación complementaria, para necesidades de salud, en el que haya carencia de asistencia a consultorios, vacunación, atención, drogadicción, etcétera, ¿no es cierto? Y así también proyectos, programas para necesidades de desarrollo cultural, es decir, para escuelas de música, danza, festivales de rock, etcétera. Asimismo, proyectos, programas para necesidades de uso del tiempo libre, ya sea deporte, aeróbica, etcétera. Para necesidades económicas, ¿no? Por ejemplo, para bombas de agua potable, para implementación hogareña, para implementación comunitaria, para necesidades financieras, créditos microempresarios, para necesidades de vivienda, necesidades de educación. Entonces, pues, por todo lo que hemos mencionado, en un programa de monitoreo definimos el tipo de intervención social que vamos a hacer, lo cual constituye, pues, realizar una articulación entre la política pública en el ámbito social y las personas en el ámbito de su vida cotidiana. En tanto, la intervención social viene a ser un conjunto de acciones destinadas a producir cambios deseados en una situación inicial. Ese es el objetivo de toda intervención social, que permanentemente es evaluado, ¿no? Si realmente se está logrando un cambio positivo o no se está logrando nada. Y si esos procesos operativos de cada proyecto o programa realmente están respondiendo a que se realice ese cambio, no están contribuyendo, ¿no? O qué cosa falta. De esa forma se va evaluando, ¿no? Y ya entrando ya estrictamente a la evaluación de programas públicos. Entonces podemos decir por todo lo que hemos hablado que un programa público viene a ser un conjunto de intervenciones estructuradas para alcanzar objetivos específicos de desarrollo a nivel global, regional o de país sectorial. Decíamos, ¿no? En la introducción, que un programa social puede intervenir a una determinada población segmentada, pero un programa público ya abarca mucho más, para ambos, para todos. Por ejemplo, una vía de comunicación no solo va a beneficiar pues a una población vulnerable, sino a toda la población, a toda una región. Va a tener un impacto regional, ¿no? O nacional. Un programa de desarrollo es una intervención, ¿no? Como tomando como ejemplo, de duración limitada, que comprende múltiples actividades que pueden abarcar varios sectores, temas y o zonas geográficas. Entonces, en la evaluación de proyectos, podemos decir que es la evaluación de una intervención individual. ¿Para qué? Para el desarrollo que tiene como objetivo alcanzar objetivos específicos con recursos especificados y dentro de calendarios de ejecución determinados, a menudo enmarcada en un programa más amplio, para lo cual es importante mencionar la teoría del cambio y el valor público que mencionábamos en nuestra presentación. Entonces, en todos los programas públicos se encuentra implícito
el concepto de la teoría del cambio, que se requiere a cómo la intervención resuelve un problema o modifica una situación deseada. ¿Sí? Ahí vemos el resultado o podemos ver el cambio del valor público, ¿no? ¿Cuál es el valor de cada proyecto o programa, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar en cada población que va a intervenir? Entonces, la teoría del cambio nos representa pues una cadena causal entre una intervención y los resultados finales esperados de esta. Relaciona la necesidad o problema que da origen a una intervención con los insumos utilizados, es decir, bienes y servicios. Hay proyectos, programas que ofrecen bienes o servicios generados en la intervención. Entonces, los resultados intermedios conseguidos gracias a la provisión de los productos y finalmente con los impactos esperados y no deseados. Es inevitable que en un proyecto o programa no haya impactos esperados y no esperados. Siempre va a haberlos. Siempre va a haberlos. Ya sean logrados en el largo plazo, mediano plazo, no tal como se presenta en el siguiente esquema que vamos a ver. Entonces, la recogida de información juega un papel importante en la evaluación de programas públicos, porque nos va a permitir evaluar qué cosa. Ver los componentes de un proyecto o programa, ver sus dimensiones, ver el objeto de ese proyecto o programa y su finalidad. Como ejemplo mencionemos, ¿no? Por premura del tiempo. En un componente del programa podemos ver análisis de necesidades. En sus dimensiones el contexto, ¿no? El lugar, tiempo y espacio donde se va a hacer la intervención de ese proyecto o programa. Y el objeto, ¿a quiénes vamos a intervenir? Las personas y sus contextos. Y en la finalidad, ¿qué resultados de evaluaciones previas vamos a obtener? Lectura de informes, memorias, realización de encuestas, entrevistas, observaciones. De esa manera vamos a obtener, ¿no? Si hay una carencia o no de una necesidad para un determinado proyecto o programa. Ahí vemos otros componentes, ¿no? El programa en su conceptualización de estructura, planificación de la puesta en acción y análisis de proceso. De esa forma vamos a evaluar a un programa público. Por ejemplo, en el tema de planificación de la puesta en acción, en su dimensión, ¿qué vamos a evaluar a un programa público? La calidad de sus metas, su organización, su desarrollo en relación con las necesidades a resolver y el objeto que vamos a evaluar a un programa público, sus principios y teorías, sus metas, su contenido, su estructura, su viabilidad. Y en su finalidad, ¿qué vamos a evaluarle? Su análisis de la conceptualización, su estructura y contenido del programa, su comparación con otros programas que han sido eficaces en condiciones y problemas similares. Normalmente, este tipo de evaluación de este esquema o bajo este esquema como referencia, normalmente lo vemos pues en el plan operativo de cada programa, ¿no? De cada programa. Ahí vemos todo ello. Cómo está compuesto el programa, cómo está dimensionado, qué objeto tiene, qué finalidad tiene. Ahí está, en plan operativo de cada proyecto o programa. Te explicaba a detalle. Los programas públicos, ¿no? Entonces podemos decir, bajo un término técnico, que los programas públicos cumplen una función de producción. Un programa público tiene que ser productivo, no puede ser improductivo. ¿En razón de qué? En razón de que es un proceso que utiliza insumos, los transforma en uno más productos, es decir, en bienes y servicios, que a su vez se vinculan en un resultado esperado y donde el proceso completo se encuentra bajo la responsabilidad de una determinada institución pública. Si un proyecto o programa no es productivo, no transforma a una población, es decir, sus procesos que utiliza o sus insumos no transforma
bienes y servicios, entonces no tendría razón de seguir existiendo, ¿no? Porque no está contribuyendo al desarrollo social o técnico de una determinada población. Entonces, de esta manera, un programa público es un instrumento de gestión pública, ¿no? Por eso iniciábamos el tema con el tema de evaluación de la gestión pública, ¿no? De políticas públicas, que se manifiesta en la cadena de valor público adscrita en el capítulo anterior. El uso eficiente de los recursos, ¿no? En la gestión y administración de los recursos de forma eficiente. Para lo cual, un programa público contempla recursos, ¿no es cierto? ¿Tiene para qué? Para producir bienes y servicios y por ende va a tener que demostrar resultados e impactos. Los insumos serían los recursos, el proceso sería cada programa público, ¿no? Sus procesos operativos, y los productos serían los bienes y servicios que proveen dicho programa público. Por ende, también se llega a que deben evidenciar resultados e impactos. Por ello decimos, ¿no? Que hay muchos programas o proyectos del Estado ya son programas del Estado, dicen, ¿no? Es decir, responden pues a todas estas dimensiones, ¿no? A todos tipos, a estos ítems que estamos ahí viendo, que permanentemente son evaluados, ¿no? Si un programa, un proyecto ya no va a dar resultados, ya no va a dar impactos, entonces ya no va, tampoco hay razón de ser un programa del Estado, ¿no? Históricamente tenemos pues muchos proyectos o programas que han desaparecido porque pues en la evaluación constante que se les hacía ya no respondían a estos criterios, sobre todo a resultados e impactos. Entonces, como podemos ver ya, para tener una idea más clara, que un programa público debe producir bienes y servicios, y esos bienes y servicios deben generar resultados e impactos. Y dentro de los insumos, podemos mencionar a los recursos humanos, ¿no? A los recursos materiales humanos, a las maquinarias, equipos, que coadyuvan pues a la hora de ese proyecto o programa, ¿no? Ya sea un proyecto que ofrezca un bien o un servicio. Proceso, que viene a ser un conjunto de actividades sucesivas que permite utilizar insumos para transformarlos en los productos del programa. Y los productos vendrían a ser pues los bienes y los servicios que surgen como resultado de la transformación y combinación de instrumentos, de insumos, mediante un proceso productivo. Por ejemplo, podemos mencionar las raciones alimentarias, las vacunas, los kilómetros de caminos construidos o las horas de capacitación. Viene a ser un producto, ¿no es cierto? Y los resultados esperados que vienen a ser que respondan a los objetivos, ¿no es cierto?, de ese programa o proyecto. Lo cual está asociado pues a resultados intermedios, los cuales pues deben concordar con los objetivos estratégicos de la institución a cargo del programa. Y siempre haber una unidad responsable, es decir, una unidad ejecutora, que va a ser responsable de llevar a cabo el respectivo proceso productivo del programa. Podemos mencionar pues las unidades territoriales de cada programa, ¿no? Cada programa pues o proyecto tiene siempre su sede central y sus unidades operativas, ¿no? Que vienen a ser sus unidades responsables, a hacer realidad la misión, visión y la operacionalización de cada proyecto o programa en una determinada región o en todas las regiones del país. Entonces, pues podemos decir que un programa público se origina por la existencia de un problema o una necesidad que afecta a cierta población. Mientras que el resultado esperado del programa es la solución a dicho problema o la satisfacción de dicha necesidad. Entonces, podemos decir que todos los programas públicos consideran la definición de poblaciones. La población potencial consiste en la población total que presenta el problema o la necesidad que el programa abordará. Y por ende podría ser elegible para su implementación.
Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.